te invito a que te quedes de ese lado de la pantalla para escuchar la palabra de Dios. Hebreos 11, versículos 23 al 29. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Quiero contarte que cuando llegamos a Cristo Jesús, cuando lo aceptamos, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando morimos a esa criatura que éramos con abundancia de pecados y nos transformamos por su sangre, por su sacrificio en una nueva criatura, es necesario que conozcamos que cuando somos bautizados en agua y en fuego del Espíritu, debemos buscar el propósito que Dios puso sobre nuestras vidas. Incluso el Señor lo ha trazado desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre. El profeta Jeremías ya era profeta antes de ser gestado en el vientre de su madre. Así lo dice la palabra. Jeremías 1, versículo 5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esto significa que el Señor ya tiene una misión, tiene un premio, tiene un destino marcado para vos. El tema es llegar a conocer ese propósito. Y es necesario, como hijos de Dios, que conozcamos cuál es el propósito, para qué Dios nos puso en este mundo. En el versículo 23, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Vemos que el Señor cuida a los niños, los cuida muy especialmente, hay un propósito sobre ellos. Y en este caso puso padres amorosos que no tuvieron temor del decreto del rey, del decreto de matar a los niños, sino que todo lo contrario, estos padres amorosos cuidaron de él. A veces puede ser que el Señor ponga padres amorosos en la vida de un niño que viene con un gran propósito para cuando sea hombre. Otras veces no son los padres, pero el Señor se encargará de enviar sobre esas personas con un gran propósito, personas que los cuiden, que los protejan. También es eso un poco digamos, la razón de los pastores, de los ministros de tu iglesia, que cuidan, Dios los pone para que cuiden espiritualmente a que los demás no se pierdan en el propósito. Ahora bien, te releo el versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Hecho ya grande, acá significa que ahora es su responsabilidad buscar el propósito de Dios. Es por esto que el demonio le está dando tanto a la generación actual de adolescentes. Vemos que el demonio está furioso buscando hundir a los adolescentes, busca hundir en el adolescente el propósito de Dios. Por esto que tienen la droga a su alcance, la pornografía, es por esto que vemos
la inmoralidad puesta en las manos de los adolescentes, todos los vicios juntos, la perdición, la inseguridad que estos chicos viven. Cuando ya te haces grande, vas a ser tu elección. Buscar el camino de Dios, seguir el camino de Dios y encontrar ese destino que Dios te trazó, o perderte, o darle la espalda a Dios. Ahí comienza a vislumbrarse, cuando ya dejas de ser niño, qué vas a hacer con tu libre albedrío, qué es lo que vas a hacer, qué tipo de decisiones vas a tomar para con tu vida. ¿Cuál es tu actitud en la búsqueda del propósito de Dios? ¿Realmente lo estás buscando, el propósito de Dios? ¿Realmente orás y te aferrás con uñas y dientes al Señor pidiéndole: Señor, quiero ver el destino que tenés trazado para mí, quiero saber, Señor, quiero verlo, y quiero ir en pos de ese destino, de ese propósito, de ese premio que tenés para mí? ¿O sos quejoso? Y cuando las papas queman te quejas de Dios y le echás la culpa a Raimundo y a todo el mundo. Todos los demás tienen la culpa. Dios no te escucha, Dios te está fallando. ¿Cuál es la actitud que tomás en la búsqueda de tu propósito? Hoy voy a darte los ingredientes para que encuentres el propósito de Dios en tu vida. Versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Rompe. En la vida vas a tener que tomar decisiones. Moisés rompió con el destino que tenía trazado, que era ser hijo de la hija del faraón. Moisés se iba a transformar en un hombre poderoso con el paso del tiempo. Iba a ser un poderoso de Egipto, iba a ser un faraón. Sin embargo, él rompe con lo que no es de Dios. Bien, acá vemos la primera lección. Para que vos encuentres tu destino, el propósito de Dios en tu vida, vas a tener que romper con personas y con trabajos y con lugares que no van de la mano del destino que te trazó Dios. Hay personas y hay acciones y hay trabajos que son lastres, que te van a transformar en tortuga. Si vos querés aprender a nadar, no te vas a poner lastres y pesos, sino que vas a agarrar un flotador. Y el flotador, que es la palabra de Dios, te dice: dejá los lastres. Es por esto que Abraham tuvo que cortar y romper. Rompió con su parentela. Primero rompió con su ciudad, rompió con su lugar, con su parentela, dejó todo. Y luego hay un segundo rompimiento que hace cuando luego Dios más tarde le hace la bendición, la promesa que le da Dios. Tuvo que romper con su sobrino Lot. Abraham tuvo que romper también cuando tuvo que dejar que se fuera Agar e Ismael. ¿Pero qué habían hecho de malo Agar e Ismael, ese hijo que había tenido con la criada, con la sierva? ¿Qué tenía de malo Agar? Nada. Pero estaba fuera de lo que Dios había trazado para él. Tenían que ver Agar e Ismael con un acto de desobediencia. Es por eso que Abraham tuvo que romper. Quizás vos te estés preguntando: y yo no sé qué cosas tengo que romper. Y yo te voy a contestar que es mentira. Porque Dios todos los días habla a tu conciencia y te muestra cuáles son las cosas que tenés que romper. Hebreos 12, versículo 1 dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Quiere decir que el peso, porque dice de todo peso y del pecado. Despojémonos por un lado del pecado, pero todo el peso, ¿cuál es? ¿Cuál es todo el lastre? No es el pecado. El peso es el lastre, las personas, las acciones, los trabajos, los lugares que estás con los que no cortaste el lazo. El peso es lo que te transforma en tortuga y hace que no puedas llegar nunca a ese premio, a ese galardón, a ese propósito que Dios puso en tu vida. Por eso muchas veces me encuentro con cristianos que me dicen: no logro ver cuál es el propósito. Y yo les pregunto: ¿has roto con las cosas que debías romper?
Moisés rehusó ser hijo de la hija del faraón. Rehusó a estar en la alta sociedad, a no tener problemas desde el punto de vista económico y social, para ir en pos de Dios. Y no le fue mal, ¿eh? Porque cada vez que elegimos al Señor, estamos triunfando y nos transformamos en victoriosos, en hijos victoriosos. ¿Te has preguntado si realmente te estás conduciendo hacia el propósito? Esto es muy sencillo. Con lo que llevas puesto se ve hacia dónde vas. Si nosotros vemos en un aeropuerto gente con un hombre con bermudas, con una cámara de alta tecnología, una mochilita, mocasines, medicitas 3/4, una gorrita viserita, podemos decir, ah, son americanos. Ellos van para Estados Unidos. Pero si vemos hombres musculosas, rastas, que huelen a pasto y con unos jeans rotosos, podemos llegar a interpretar que están yendo para Jamaica. Bien, ¿cómo pensás que te están viendo a vos? ¿Para dónde piensan los que te ven? ¿Para dónde sienten los que te ven a vos que te estás conduciendo? ¿Al propósito de Dios o a un desastre? ¿De qué estás vestido? ¿De queja, de murmuración, de envidia, de bronca, de falta de perdón, de algún pecadito escondido? ¿De qué estás vestido? Porque si tenés esa vestimenta, no estás yendo hacia el propósito, hacia el destino que Dios te trazó. El que va hacia el propósito de Dios se viste de gozo y de paz, aún en la tormenta. Se viste de misericordia, se viste de amor al prójimo, se viste de bendición, no se queja, acepta las pruebas y va hacia adelante. Porque para ir hacia el propósito de Dios vas a tener que pasar pruebas, romper, pero vas a tener que pasar pruebas. O pensás que el camino de Dios es fácil, o pensás que este premio tremendo que tiene Dios para vos no te va a probar si sos merecedor. Dios te va a probar en tu fe, te va a probar en tu fortaleza. ¿Cuánto querés lograr el premio, el propósito, el destino que Él trazó para vos? Así que resumamos, debes romper con cosas de la vieja vida, con cosas que en esta nueva vida en Cristo Jesús ya no van. Porque si no, no vas a avanzar, vas a estar remando con el ancla puesta, no vas a ir ni para atrás ni para adelante. Vas a estar perdiendo esfuerzo en vano. El segundo ingrediente, resiste. Sí, resiste. Versículo 25. Escogiéndoos antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Acá Moisés tuvo que resistir al pecado. Para ver el propósito, el destino de Dios en tu vida, vas a tener que resistir al pecado. Acá también la Biblia te muestra que el pecado te deleita. Es muy bueno el pecado, pero para la carne, para el churrasco, para el bife. El pecado no es bueno para tu espíritu, no es bueno para los hijos de Dios. El pecado impide que nosotros entremos al reino de los cielos. Así que Moisés, teniéndolo todo, siendo un líder, teniendo todo, sirvientes, teniendo absolutamente todo lo que te puedas imaginar, él resistió al pecado. Lo resistió permanentemente. Es muy fácil que una persona que lo tiene todo derrape, se derrumbe y caiga al pecado. Sin embargo, Moisés se mantuvo con una moral intachable, resistió al pecado. ¿Estás resistiendo al pecado? Porque quiero contarte algo, vas a ser tentado. Vas a ser tentado por una razón muy sencilla, sos humano. El Señor Jesucristo fue tentado, pero jamás pecó. Las tentaciones van a venir. Pero vamos a suponer que las tentaciones son pájaros que vuelan por encima de tu cabeza. Vos no vas a poder evitar que esos pájaros vuelen encima de tu cabeza, pero sí vos podés evitar no permitir que esos pájaros que vuelan encima de tu cabeza hagan nido sobre tu cabeza. Eso es resistir a la tentación. Sé que voy a tener tentaciones porque soy humana, pero voy a resistirme. Voy a decirle que no a las tentaciones. El Señor Jesucristo me enseñó
a decirle no a las tentaciones. ¿Sabes por qué el Señor aborreció a Esaú? Sí, aborreció, odiar. Dios odió a Esaú, el hermano de Jacob, porque se dejó tentar. Y mirá por qué cosa tan poco importante se dejó tentar. Jacob había hecho un guiso que olía muy bien, suponte un guisito de lentejas, de habichuelas, olía muy bien. Y Esaú vino del campo cansado, las tripas le hacían ruido del hambre y le dijo, dame de ese guiso, hermano. Y Jacob le dijo, te doy, pero si te lo canjeo por la primogenitura. ¿Sabés lo que era la primogenitura en esa época, no? No solo la doble porción de herencia, sino la bendición de Dios. Era la conexión, el primogénito conectado a Dios, una tremenda bendición. Y Esaú no le dio importancia. No le dio importancia a eso que era eterno, esa bendición con la que había nacido por ser primogénito. No le dio importancia y le dijo, sí, por lo que me sirve, dame el guiso, quédate con la primogenitura. Cada vez que por algo temporal dejamos lo eterno, corremos grandes riesgos. Corremos el riesgo de ser aborrecidos por Dios. Cada vez que elegimos lo temporal y le damos la espalda a la bendición de Dios, a lo importante, a lo eterno, estamos poniendo en juego nuestro destino. Estamos cerrándole la puerta al propósito que Dios trazó sobre nuestras vidas. Tenés que saberlo. Es por esto que por un pecado, aunque te parezca muy chico o muy insignificante, por un pecado podés transformar algo que iba a ser victoria en un fracaso. Por dejar que se instale un pecado, podés hacer fracasar a tus hijos. Por elegir un pecado, por elegir lo temporal, muchas veces vas a pagar carísimo, costosísimo, haber elegido el pecado. Otro ingrediente, reevalúa qué es lo que buscas en la vida. ¿Cuál es tu Dios? ¿Realmente Dios está puesto por encima de todo? Mira en el versículo 26. Teniendo por mayores riquezas, Moisés, el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés buscaba el premio superior, no el premio que tenía acá, que era toda digamos, la riqueza de los egipcios, él era uno de ellos. No, él elegía el galardón, el premio superior. Esto de que nos han querido meter los religiosos, de que los hijos de Dios van de la mano de la pobreza, es mentira. Los hijos de Dios son bendecidos. Hay un premio, Moisés lo buscaba. Cuando David sabe que se tiene que enfrentar a Goliat, lo primero que pregunta es, ¿qué le dan al que vence al gigante? Había un premio, la hija de Saúl. Moisés también buscaba su premio, buscaba el premio superior. No se quería quedar con esta riqueza temporal de los egipcios, buscaba un premio máximo. Quiero decirte que todo aquel que busca a Dios, lo pone por encima de su vida. Todo aquel hombre de Dios o mujer de Dios que dedica su tiempo a Dios, que da oración, que le da amor al prójimo, que pone su corazón en pos de los demás, que busca al Señor, que lo alaba. ¿Tú crees que el Señor va a dejar que te falte algo? ¿Tú crees que alguna mujer o algún hombre de Dios tiene faltantes de algo en su vida? Dios te va a proveer de todo. Cuando Él dice que busca el reino de Dios por sobre todas las cosas, que lo demás se te va a dar por añadidura. Eso demás es todo lo material en lo que a veces vivís pensando. El Señor jamás le va a fallar a un hijo. El Señor jamás va a dejar que le falte nada a un hijo. Por eso es que es importante que reevalúes. ¿Qué estás eligiendo? ¿Primero un trabajo? ¿Cosas terrenales antes que a Dios? Bueno, porque entonces vas a tener que trabajar muchísimo y el propósito jamás lo vas a ver. Ahora, si buscas a Dios, si buscas el reino de Dios, el propósito va a llegar y todo lo demás se te va a dar por añadidura. Ninguno de los que somos hijos de Dios vivimos carencias.
nos sobra, porque el Señor es sobrenatural y siempre nos va a estar prosperando. El Señor es el Señor que hizo brotar agua de las piedras y maná hizo caer en el desierto. Observemos el caso de Salomón, que cuando Dios le da la oportunidad de pedir algo, Salomón pedía ejecutar su gobierno con sabiduría. Es por esto que el Señor lo hizo un hombre rico, próspero y le dio de todo, lo sobreabundó porque lo buscaba a Dios. Mientras no revalúes y no pongas una evaluación justa de Dios, que es el primer lugar, hay muchas cosas que no te van a ser dadas. Sueña, el próximo ingrediente. Acá dice en versículo 26, puesta la mirada en el galardón. Cuando él sale de Egipto, él estaba viendo un tremendo premio, ya lo veía soñar. Es importante que veas por fe lo que el Señor te va a dar. Antes lo debes ver. Antes, por eso le dijo a Abraham, todo lo que tu ojo vea, todo el territorio que tu ojo vea, que tus ojos puedan ver, todo eso te daré. ¿Cuánto sos capaz de imaginar? Es importantísimo que uses la imaginación. ¿Sabes por qué? Porque en la imaginación está la cuna de la fe. La fe va a utilizar tu imaginación. Todo eso que ves por fe es lo que el Señor te entrega. Es por esto que debemos tener mucho cuidado con esas personas que dicen tener fe, pero la fe es negativa, es una fe que es para el diablo. Todo lo visualizan, lo ven, lo imaginan mal. Jamás se va a estar dando una bendición a una persona que ve todo en contra. Puede un diagnóstico de salud ser terrible, pero por fe yo lo creo, yo lo veo, porque la palabra de mi Señor dice que por su llaga ya fui sanado. Yo veo mi sanidad y esa sanidad llega. Pero yo debo verlo, yo debo imaginarlo, debo soñar. Si querés lograr el propósito de Dios, vas a tener que aprender a soñar y a creértelo. Y entonces por fe eso ocurrirá. Otro ingrediente, confía. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Confía. Moisés confiaba como viéndolo a Dios, aunque no lo viera. Él sabía que estaba ahí. Sin confianza en el Señor, aunque todo lo demás en el mundo y lo terrenal se te muestre en contra, vos confía en Él, porque Dios es fiel. Dios no es hombre para fallarte. Dios es fiel. Uno de esos atributos es la fidelidad, por eso confía. Y el último ingrediente, invierte. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Murieron todos los primogénitos de los egipcios. Pero él, por fe, el Señor les dijo, inviertan, maten a todos los machos cabríos. Era su comida. Era lo que aseguraba que comieran estos esclavos. Sin embargo, entregaron algo de mucho valor. Todas las familias mataron a los machos cabríos. ¿Y vos qué invertís en Dios? ¿Das tus diezmos? ¿O robás de los diezmos? ¿O los evitás pensando que no tiene nada que ver el camino de Dios con los diezmos? ¿Te molesta ofrendar? ¿Das tu tiempo al Señor o no te gusta misionar? ¿O no te gusta salir a la calle, ir a predicar o dar palabra en tu trabajo o a la gente que lo necesita? ¿Invertís de tu tiempo? ¿Invertís de tu corazón? ¿Invertís de tu bolsillo para el Señor? Porque el Señor dice, invierte. Si vos no das lo que el Señor te pide, el propósito no va a llegar nunca. El Señor siempre te va a pedir que inviertas. Y mira lo que le pidió a Abraham, que pusiera a su hijo. El Señor te va a probar. ¿Sos capaz de dejar ese trabajo? ¿Sos capaz de invertir tu tiempo? ¿Confías en Él? ¿Sos capaz de dar de tu tiempo? ¿Sos capaz de arriesgarte cuando Él te llama? ¿O te quedás con la comodidad, con lo que ya tenés? Invierte.
Y por último, todos estos ingredientes funcionan. Sí, claro que funcionan. Pero ninguno va a funcionar si no actúas, si no ejecutas. Cada vez que te congregues en tu iglesia, cada vez que escuches la palabra de Dios, corre a ejecutarla, acciona. Sé un cristiano de acción, no un cristiano de silla, un cristiano sentado, un cristiano que no concreta. Un cristiano es acción. Cristo caminó, Cristo dio, Cristo ejecutó. Un cristiano no debe ser perezoso, un cristiano no debe ser vago, un cristiano debe dar. Así que lo más importante es que ejecutes la palabra de Dios. Vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo que esté bendiciendo tu hogar, tu vida, y que esté mostrando el propósito que Él ha trazado para tu propia vida. Yo te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hasta la semana que viene.